Hoy día hay un tema importantísimo y destacado en la agenda de informaciones, porque a las 10:30 la sala del Senado comienza la discusión de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Y por eso ya estamos en contacto con el senador Rodolfo Carter, senador republicano. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido, buenos días. Estamos junto a Rodolfo Carter, ¿cierto? A través de nuestra línea telefónica. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Gracias. Muy bien, Rodolfo, te escuchamos fuerte y claro. Hoy día especial en el Senado, día donde se va a revisar esta compleja acusación constitucional. Yo sé que usted no me puede adelantar el voto, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve el escenario, cómo se ve el panorama y qué visión tiene de este mecanismo de acusación constitucional tan político y tan poco técnico, ¿cierto? Que hemos utilizado tanto derechas como izquierdas. Ha sido una lucha larga porque he tenido que leer los capítulos de la acusación, reflexionar respecto al contenido de ella. La verdad que no es una acusación simple, porque efectivamente hay un débil límite entre lo político y lo jurídico. La acusación constitucional es una acusación jurídica respecto de infracciones a la Constitución y a la ley. Pero evidentemente la filigrana que lo separa de la acusación meramente política es muy sutil. Eso ha sido el afán de la noche, pero ¿qué le quiero decir respecto de esto? Es una mala noticia tener que estar votando una acusación constitucional. Deberíamos encontrar otra forma de resolver nuestras diferencias entre políticos, porque además los temas de la sociedad chilena son otros, no son estos. Pero en vista de que los diputados aprobaron esta acusación, mi deber es estudiarla, actuar en conciencia y votar conforme a lo que me parezca legal y justo en las próximas horas. Pero te vuelvo a reiterar para ir al fondo del asunto. Estos no son los temas que le importan a los chilenos. Así de claro. Ahora, sí. La prioridad de los chilenos son empleo, seguridad, salud, desde luego que son otras las prioridades. Y por otro lado, se ha vuelto, como tú lo señalabas precedentemente, sí, se ha vuelto un arma arrojadiza entre izquierda y derecha, según si estás en el gobierno o en la oposición, acusar a los ministros del gobierno de turno para generar un conflicto y no necesariamente hacer respetar la Constitución. Y lo otro que sucede y que uno ha visto, estamos con Rodolfo Carter, cierto senador de la República, del Partido Republicano, senador que se ven divisiones por parte de este sector oficialista. Vemos a partidarios de Renovación Nacional muy molestos con el Partido Republicano, sobre todo con este concepto de la derechita cobarde. El senador Lonton en Mesa Central en Canal 13 fue bastante duro. ¿Se desarma esta verdadera bloque oficialista con esta acusación? ¿Es un problema esta acusación justamente para la unión de ese bloque oficialista? No se va a desarmar, la unidad va a perdurar, pero el senador Lonton tiene razón. No corresponde ese tono entre... Si ni siquiera eres socio, porque en el estricto rigor no hay una alianza, pero si tienes cercanía, compartes valores, tú no te puedes referir al otro de esa forma. Pero para ser justo, tampoco corresponde que personas como Elin Matei dicen lo justo que sea día por medio en contra del presidente de la República. Por tanto, lo que hay en el fondo, nuevamente, es una buena pregunta, es que más allá de la acusación en sí misma, es el ánimo de estar juntos, de tener esa sociedad política detrás del gobierno del presidente Kast. Esta no es la forma, no son los tiempos, evidentemente no corresponde referirse a otro socio o a otro aliado como cobarde, no, claramente eso no es la forma. Pero también debería haberse coordinado muchísimo mejor una iniciativa como esta, porque llegar a la acusación constitucional, que es la herramienta más alta que entrega la ley, para poder acusar al adversario o a un político, requería una coordinación entre el gobierno, los partidos que lo apoyan, entre el Senado, la Cámara de Diputados, y eso no ha ocurrido. Aquí cada uno corre con colores propios y además en un tono que no corresponde. Yo comparto la opinión del senador Lonton, pero justamente a propósito de Lonton, porque lo conozco y conozco varios como él, sé que este momento desagradable para ellos no va a impedir que rompamos lo que estamos haciendo juntos, porque al final del día lo que importa es Chile y es por eso que estamos todos juntos. Es muy cierto. Y usted lo que decía, definitivamente no son estos los temas que le interesan a la gente. Sin embargo, tenemos que mantener una línea, ¿cierto? ¿Qué tanta importancia le vamos a dar en el mundo político lo que nos diga el Consejo Fiscal Autónomo? Porque pareciera que cuando el Consejo Fiscal Autónomo nos dice cosas que a nosotros nos gustan o nos sirven como argumentos, las ocupamos. Pero cuando nos dicen cosas que no nos gustan, las dejamos de fuera. ¿Cuál es la visión suya particular sobre lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo? ¿Le cree usted al Consejo Fiscal Autónomo? Sí, lo considero una autoridad relevante, no es infalible,
al igual que no hay salida del Banco Central, ni ninguna institución humana. Pero efectivamente corresponde escucharlo, es un organismo técnico independiente que se creó justamente para la estabilidad a las finanzas públicas. Yo sé por qué me lo está preguntando, porque las críticas que ha hecho el proyecto de reconstrucción pareciera en una primera mirada que no se le ha prestado atención, porque no se le ha considerado suficiente. Quiero recordarle... O sea, porque es muy raro que los republicanos escuchen al Consejo Fiscal Autónomo cuando habla mal de lo que hizo Grau, pero no lo escuchan cuando dice lo que está haciendo mal ahora Jorge Quiroz. Mire, lo que le quiero señalar es lo siguiente: este proceso de discusión del proyecto de ley de reconstrucción no ha terminado. Y créame que lo vamos a sorprender en el Senado porque vamos a llegar a acuerdos y también vamos a aplicar correcciones al proceso. El mismo ministro lo ha señalado, acá no está en discusión de que se puedan hacer cambios. La métrica, como lo ha señalado, las medidas, los números, todavía son susceptibles de ajuste. Y nadie quiere generar finalmente un daño a la economía del país, de retroceder, ni mucho menos dañar la institucionalidad. Me tocó hablar con el presidente Castro hace un par de días. La mayor preocupación es de él es respeto a la institucionalidad. Y claramente el Consejo es uno de ellos. Por tanto, esperemos que termine el proceso de discusión y usted verá que las críticas o las observaciones que ha hecho el Consejo van a ser atendidas de distintas formas dentro de la discusión de ese proyecto. Bueno, estamos junto al senador Rodolfo Carter, cierto, senador del Partido Republicano, que este martes el Senado vota definitivamente la acusación contra Nicolás Grau. ¿Por cuántos votos se tiene que ganar, tiene que decidirse, digamos, ganar o perder esta votación, senador? Porque hay varios ausentes, no está Osandón, ¿cierto? Me da la impresión que hay otros que se quedaron. ¿Cuánto es la diferencia de voto que tiene que haber? Bueno, tiene que alcanzar la mayoría más un voto dentro del Senado, pero obviamente lo más probable es que esta acusación se termine perdiendo, porque hay senadores que se ausentan, tal y como ocurre con el... Lo perdimos, senador. Usted dice que lo más probable es que se termine perdiendo en el Senado, ¿no? Sí, no, todos. Lo más probable es que se pierda, producto de ausentes, como usted lo ha señalado. El senador Rosandón es uno de ellos. Pero también por senadores que ya han expresado claramente su opinión y que a lo menos van a tener que omitirse o inhibirse de votar, porque uno... y Luciano Cruzco, que también se dice que no va a votar tampoco. Porque claramente debe escuchar en el momento de participación que uno no puede expresar opinión respecto de cómo uno va a votar. Exacto. O decir qué creo que va a pasar. Más allá de cómo vote yo creo que esta votación lo más probable es que no termine siendo producto que hay senadores que efectivamente se ausentaron, que a mí francamente me parece mal. No me parece bien ni variarse ni ausentarse en una votación como esta. Cuando uno quiere escapar a su deber, se varía con otro parlamentario para no tener que complicarse con una votación. Esta es una votación compleja, sin duda, difícil, como le he dicho, porque está en la filigrana, está en el límite entre lo constitucional y lo estrictamente político, y porque además tiene un efecto en nuestra convivencia de los partidos que apoyamos al presidente Castro. Exacto. Entonces lo he conversado con Arturo Lonto, lo he hablado con Javier Macaya, hemos construido una muy buena relación en el último tiempo, particularmente yo con el senador Lonto he tenido un encuentro que no lo conocía mayormente, y ese entendimiento creo que nos va a permitir superar este momento complejo, sin duda, por lo que se ha dicho, por el tono, pero de nuevo, lo que está detrás es cómo nos entendemos, cómo evitamos las palabras poco felices de la derechita cobarde y también las palabras muy poco felices de la ex candidata Belén Matei, para que no nos pongamos por delante no al presidente Castro, sino a la tarea anónima de tener un gobierno que nos permita proyectarnos 4 años más cuando venga la renovación del mandato presidencial. Ese es el desafío de fondo, por tanto, ese es el ánimo que nos convoca a todos. Bueno, vamos a estar muy pendientes, senador. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo muy grande, muchas gracias, Jorge. Rodolfo Carter, senador, ¿cierto? Una votación interesante, difícil, como decía muy bien Rodolfo, porque hoy día no solamente se define, ¿cierto?, la acusación constitucional contra el ministro Grau, también se define cómo va a votar definitivamente esta derechita cobarde, o no cobarde, como muy mal le dicen. Muy claro también estuvo Lonton el domingo, el senador Lonton, ¿cierto?, en mesa central de Canal 13, y como lo dice Rodolfo Carter acá, tiene mucha razón. Dice que las relaciones van a seguir unidas entre Carter y Lonton, y sobre todo en este equipo, de este grupo de los